¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Es una pregunta que durante mucho tiempo estuvo ahí rondando en la mente, en los sentimientos. Fue una pregunta que me llevó a tener diferentes tipos de reflexiones y empezar a ponerme frente a la cámara, a compartir, tratar de expresarlo de diferentes maneras. Pero también fue una pregunta que abrió otras muchas cuestiones. Y hoy estaba reflexionando un poco en retrospectiva de que en apariencia esa fue una pregunta de inflexión en mi vida, pero reflexionando un poco me doy cuenta de que hay muchas situaciones y muchas otras preguntas que vienen desde mucho atrás y después de un buen tiempo sin ponerme a grabar ya se venía gestando esta parte interna por querer compartir de una forma distinta. Ya lo había mencionado incluso antes, pero se seguía gestando esta parte y quizás se van a seguir gestando otras cuestiones, pero pues aquí estoy tratando de mostrar un poco más de vulnerabilidad al compartir y no solamente sean reflexiones externas o generales, sino también compartir cómo ha sido mi proceso, compartir en cierta manera cosas o situaciones que se han venido presentando desde mi infancia, que si las uniera como un rompecabezas, como que poco a poco van tomando forma. Y pues tengo esta intención de compartir, primero que se vuelva como un diario personal, una autobiografía, como yo seguir aprendiendo, seguir reflexionando sobre mí, sobre todas estas situaciones que se siguen moviendo, cómo han cambiado, que se mantiene, pero pues también pensando que quizás a alguien le pueda ayudar a reflexionar o a identificarse o sentir cierto grado de empatía. Quizás van a ser temas que ya he mencionado en otros videos, pero aunque son temas similares o el mismo tema, el contenido definitivamente es distinto porque pues han pasado muchas cosas a lo largo de estos años. Desde que empecé a grabar, pues yo creo que deben ser unos 9 años, que quizás no ha sido la constancia o no he sido la persona más constante grabando, pero lo he hecho conforme se ha venido sintiendo, conforme la creatividad ha estado. Entonces, pues aquí estoy, una vez más, tratando de hacerlo distinto, más allá de formas, más allá de pensar que el algoritmo, que los tiempos de grabación, que hacerlo de cierta forma para atraer la atención o atrapar la atención. Estoy abierto a confiar en el algoritmo de la vida, más que en el de las redes sociales, esa inteligencia de las redes sociales, a confiar en la inteligencia divina, ¿no? Que estas palabras le lleguen a quien tengan que llegar. Y pues eso, vuelvo a la pregunta, ¿no? De cuál es el propósito de mi vida. Durante mucho tiempo fue pensarlo en base a este condicionamiento que pues es una realidad, seamos realistas, es algo importante en la vida, pero no es lo único. Como pensando en un propósito como utilitario allá afuera, en el mundo material, ¿no? Muy relacionado con la profesión. Y cuando se hace esta pregunta y muchas personas la abordan, tiene esta tonalidad, como en cuestión de trabajo, en cuestión material, que va conectada como, pues sí, cómo generar, cómo ganarse la vida, ¿no? O qué aporte podemos dejar en la vida. Pero hoy, reflexionando y aterrizando un poco más esto, no es nada nuevo, pero hoy como que tomó un poco más de forma y pues aquí estoy compartiéndolo. Es de que al menos en este momento de mi vida y durante muchos años hacia atrás y probablemente hacia adelante, es poder ser consciente, estar consciente y ser en cierta manera esa conciencia observando como la película de la vida. No podría decir que sea como una meta llegar a estar en paz, pero sí sería algo importante añadir. Entendiendo sentirse uno en paz consigo mismo, sentirse uno en paz con la vida, sentirse uno pues en paz incluso
en momentos tormentosos o incómodos, por esta parte de ser consciente, de estar como con esa atención plena del momento, esa conciencia de qué se está sintiendo a nivel emocional, esa conciencia, esa perspectiva de los pensamientos, esa conciencia pues de qué se está experimentando en el momento a momento. Y a partir de ahí poder trascender patrones, condicionamientos, situaciones, reaprender. Creo que eso me hace más sentido en este momento de pensar como un propósito de la vida. Eh, y, y es que a lo largo del tiempo, o al menos me ha pasado a mí, y creo que a muchas personas les puede pasar similar, pero a veces no tenemos esa conciencia para observarlo, es que la vida va presentando estas situaciones a lo largo del tiempo para tratar de trascender esas situaciones. Pero en base a aprendizajes, en base a lo conocido, pues tratamos de aferrarnos a ciertas situaciones, ¿no? Entonces, pensando en esto, digo, bueno, quizás se siguen repitiendo estos patrones para poder trascenderlos, para poder hacer algo diferente, para estar más atento, para estar consciente, para poder sentir. Más temprano, hoy por la mañana, pues de pronto aparecieron emociones bien intensas, emociones que no son nuevas, pero bien intensas. Y fue eso también, ¿no? De cuántas veces tratamos de evitar esas emociones intensas, incómodas, pero pues que le dan salsa a la vida, ¿no? Y no para aferrarse al drama, sino que pues a veces también como sumergirse en esas emociones intensas le dan como, se puede crear como algo bello, ¿no? O traen mucho aprendizaje. Entonces, es algo que se venía presentando hoy y quise venir a este bonito lugar en la cima de este poblado a compartir esa reflexión y dando como apertura, ¿no? a querer volver a ponerme así frente a la cámara, a expresar lo que se viene moviendo, en cierta manera como un diario personal, una autobiografía, para seguir reflexionando sobre esto y, como ya dije, que le llegue a alguien más, empezar a compartir temáticas que vengo arrastrando, o bueno, no más que arrastrando, que vengo viviendo. Hay que también reestructurar el lenguaje, ¿no? Que vengo viviendo desde que soy bien pequeño, desde que era un niño, y que también irlas compartiendo de cómo se han ido trascendiendo, ¿no? Y con eso, pues, es crear esa conciencia en mí mismo y decir, ah, bueno, he aprendido esto, ah, bueno, esto ha cambiado, ¿no? Que creo que es otro de los propósitos importantes en la vida, ¿no? No voy a profundizar tanto en esta ocasión con eso, pero sí como a veces ser adultos para nosotros mismos, ¿no? Porque mucho de lo que venimos cargando, mucho de eso que se quiere trascender, son cosas que vienen de la infancia, incluso antes, cosas que no nos corresponden, quizás por decirlo de cierta manera, pero que pues ahí están, ¿no? En el cuerpo, en el inconsciente, en las memorias ancestrales, ¿no? Entonces, como para poder trascender eso, pues muchas veces en la infancia no tenemos ese sostén. Y no lo digo desde una forma de víctima, ¿no? O como para victimizarnos, sino que pues simplemente las circunstancias, porque los padres pues no tenían esos recursos y no como culpables, sino simplemente pues no estaba presente eso, el contexto social, sin fin de cosas que no permiten que esa como autocuidado o esa contención personal no ocurra. Entonces crecemos como con un montón de heridas, crecemos como niños heridos, niñas heridas, ¿no? Y vamos arrastrando eso. Entonces a lo largo de la vida, como ya decía, se siguen repitiendo estos patrones, o la vida sigue presentando experiencias a veces para recordar esas situaciones, ¿no? Recordar qué pasó ahí en el pasado y poder trascender esa situación. Entonces, creo que eso es otro de los propósitos, es
poder contenerse, poder ser un adulto para ese niño. Pero para ello pues es todo un proceso que pues a mi manera lo he ido viviendo, eh, y, y es otra de las cosas que voy a estar compartiendo, ¿no? Cosas que he llevado a la práctica eh, para vivir ese proceso y mencionar que todo suma, en realidad toda experiencia suma, y que este propósito, retomando lo del inicio, de que este propósito por encontrar esa paz o estar en paz y trascender patrones y crear esa conciencia, en sí misma el proceso es la meta. No me atreveré a decir que llega un punto en el que ya esto deja de ocurrir, porque estoy muy convencido, dejando el margen a la equivocación, a que esto es de por vida, de que este aprendizaje y esta conciencia es de por vida, y es como una espiral, ir observando estas situaciones, cómo van cambiando, cómo van transformándose. Entonces, pues eso de manera muy general. Ya en otro video estaré compartiendo cómo esas primeras vivencias, ¿no? Sumado a otras cosas que se vayan presentando en el día a día. Como dije, quiero que esto sea como una autobiografía, o un diario, más que una autobiografía. Y repito, no, como he dicho otras veces, no porque me encante hablar sobre mí, lo he dicho, ¿no? En otros videos he sido poco vulnerable con mis situaciones, sino con este propósito de hacerlo como un poco más humilde y real, mencionando que pues esta es mi experiencia, ¿no? Esto es lo que a mí me ha tocado vivir. No es una verdad absoluta, pero pues es mi verdad, ¿no? Es mi vida, ¿no? Es pura experiencia directa. Entonces, pues eso, si te has dado el tiempo de ver hasta este punto del video, te agradezco mucho. Valoro mucho ese tiempo y pues nos vemos en el próximo.